fotógrafo del equipo forense especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense del Ministerio Público. Entonces vamos a dar inicio sobre esta exposición que preparaba para todos ustedes. Ciencias forenses. Bueno, acá vemos la figura de un reconocido personaje que a lo largo de la historia sigue siendo tan conocido hasta nuestra era. Se trata de Jack el Destripador. Entonces, ¿cómo nace la ciencia forense? Muchos atribuían al hecho de que en la década del siglo XIX, allá por 1880, cuando aparece esta figura de Jack el Destripador en Whitechapel, en Londres, ¿no? Entonces, todos imaginaban que la ciencia forense aparecía en aquella década, en aquel año, en aquel lugar. ¿No? Incluso David Owen, que es un forense bastante reconocido a nivel mundial, en su libro 40 casos criminales y cómo consiguieron resolverse, escribe: más de un siglo después, escritores, investigadores y agentes de policía siguen publicando teorías sobre los motivos y de la identidad del asesino más famoso de la historia, quien se trata de Jack el Destripador. Sin embargo, voy a mostrarles esta fotografía. Se trata de la dinastía china, ¿no? Me imagino que estaremos un poco de repente asustados, de repente por este tema, la pandemia que se está viviendo actualmente en todo el mundo, ¿no? Y los chinos están en todos lados, pues precisamente en la ciencia forense, en los inicios también están los chinos, ¿no? Y hablamos entonces del siglo VII más o menos, donde la dinastía de Tiye Qian, ¿no?, se hizo famoso por utilizar la lógica y las pruebas forenses para resolver crímenes. Entonces ya no estamos hablando de 1880, ¿no?, con la aparición de Jack el Destripador, sino ya estamos yéndonos un poco más atrás, ¿no?, para conocer la historia sobre los orígenes de las ciencias forenses. En el siglo XIII, sin embargo, en China, se publica un libro que explica cómo reconocer las señales de ahogo o estrangulamiento, o cómo las heridas podían revelar el tipo y tamaño del arma empleada. Lo que actualmente nosotros hacemos en ciencias criminalísticas, dentro de la rama de la ciencia forense, es precisamente determinar cuál es el tipo de arma empleado, ¿no?, cuando se comete un crimen, por decir. ¿Cuál es el tipo de instrumento que se utilizó para asesinar a una persona? Y sin embargo, si nosotros nos damos cuenta que ya desde el siglo VII se estaba aplicando este tipo de pruebas, ¿no?, forenses para resolver crímenes. Entonces estamos hablando de que las ciencias forenses ya tienen sus orígenes, ¿no?, muchos años atrás. Estamos hablando de siglos, ¿verdad? El delito. ¿Qué entendemos por delito? El delito crimen es tan antiguo como la sociedad, ya que a lo largo de la historia los hombres que tenían en sus manos el poder de administrar justicia han necesitado demostrar la inocencia o culpabilidad de aquellos que infringían la norma, ya sea al infractor, ¿no?, para castigarlo, o para absolver al inocente. Se habla de delitos, se habla de crimen, se habla de culpables, se habla de inocentes, y eso se viene hablando a lo largo de la historia. Sin embargo, existe una historia bastante marcada con respecto al tema de crimen, al tema de buscar un culpable, de exonerar a alguien de la culpa. Y se trata de las ordalías. ¿Qué son las ordalías? La ordalía, pues, se trataba de la búsqueda de la verdad a través de los medios de prueba, ¿no? Y esto iba evolucionando a lo largo de los años. Ustedes han oído hablar de la Santa Inquisición, ¿verdad? Entonces la Santa Inquisición precisamente se trataba de eso, ¿no? Aplicaban las ordalías. ¿Y en qué consistía? Pues que el juez supremo decidía la inocencia o culpabilidad de una persona, y si ésta sobrevivía a pruebas, imagínense, pruebas tan absurdas como la ingesta de veneno, sumergirlas en aguas atados de pies y manos, quemarlos en una hoguera, ¿no?, entre otros castigos que existían, y que por milagro sobrevivía a tales pruebas, era considerado inocente. Entonces era una manera, ¿no?, de buscar la culpabilidad de una persona utilizando estas estrategias. Díganme, ¿alguien puede sobrevivir a ciertos castigos tan vejámenes que se dan en nuestra actualidad? Entonces eso es lo que aplicaban con las ordalías.
Y finalmente lo que se conseguía, y lo vamos a ver más adelante, era buscar la confesión de las personas. Existe un texto de John State, La Inquisición, la justicia divina, y hay una frase que él resalta ahí en su libro, que dice lo siguiente: y más valía que el destino, la divina providencia o la diosa fortuna estuviesen de tu parte, porque en caso contrario era harto difícil superar las pruebas. Y efectivamente, pues con este tipo de castigos que se aplicaban a la persona juzgada, ¿no? Era difícil que esta persona pueda sobrevivir. Sin embargo, por el hecho de ser sometido a tanto castigo, la persona confesaba, sea inocente, sea culpable, con la intención de ser libre. Sin embargo, esa confesión lo llevaba a la pena de muerte. Aquí vemos algunas fotografías tomadas de la Santa Inquisición, ese museo que se encuentra al costado del Congreso de la República, donde vemos el detenido, los jueces, el proceso que se dictaminaba, la obtención de la confesión. Y la obtención de la confesión era pues de la siguiente manera, ¿no? Se buscaban los castigos para que esta persona se confiese y finalmente pues era sometido al castigo final, que es la pena de muerte. Estamos viendo en pantalla a este señor que es Hans Gross, ¿no? Hans Gross, que es considerado el padre de la criminalística. ¿Y por qué? Porque él es un sabio austriaco que escribió un libro en 1894, al cual tituló El Manual del Juez de Instrucción como Sistema de Criminalística. Y en este tratado aplica los avances científicos para interpretar los indicios a partir de las respuestas a las interrogantes. Aquí no estamos hablando de evidencias, estamos hablando de indicios, puesto que los indicios se convierten en evidencia cuando ya se comprueba que efectivamente forma parte del hecho delictuoso, ¿no? Él ha recopilado todos los hechos y los ha llamado criminalística. Por ello es que es considerado como el padre de la criminalística. Y resume la criminalística en lo siguiente, que es la ciencia del pequeño detalle, ya que lo más pequeño e insignificante puede dar origen a una buena investigación. Y precisamente hay un ejemplo, ¿no?, que voy a comentarles con respecto a lo que ha sucedido en el año 1996 con un accidente aéreo de Aeroperú. Pasa que el avión de Aeroperú que se dirigía de Lima a Santiago de Chile se precipita al mar. Se pierden los controles de altitud y de velocidad del avión. Hacen la investigación los especialistas de la investigación de accidentes, ¿no?, aéreos, hacen la investigación y llegan a la conclusión de que durante el vuelo los pilotos perdieron la visión, estaban volando a oscuras, no tenían altitud, no tenían velocidad, no sabían si estaban en tierra, no sabían si estaban en el mar, ¿no? Finalmente colisionan al mar y todos los pasajeros fallecen. ¿Qué es lo que había pasado? Pues un personal de mantenimiento, al momento de hacer el lavado de la nave, tapó los puertos estáticos con una cinta, ¿no? Una cinta, una pequeña cinta aislante, cinta scotch, ¿no?, con el que había tapado ese pequeño agujero. Y al momento de terminarlo, no lo había retirado. Entonces, ¿no?, es el ejemplo de que la criminalística, o se llega a la verdad, se llega a esa buena investigación por ese pequeño detalle. Entonces, es así como se dio, pues, que efectivamente una nave tan grande como un avión se ha podido precipitar al mar. ¿Por qué? Por ese pequeño detalle que se le olvidó al personal de mantenimiento de retirarlo luego de haber hecho el lavado de la nave. ¿Qué es la criminalística? Es una ciencia multidisciplinaria que se encarga del estudio de los indicios y la evidencia, o sea, se encarga netamente de los indicios y las evidencias encontrados en el lugar de los hechos, que es conocido, ¿no?, como la escena del crimen. ¿Y cuál es el fin de esto? El fin es llegar a la verdad. O sea, la criminalística estudia los indicios y las evidencias en la escena del crimen para llegar a la verdad. ¿Y qué es la criminología? Aunque van de la mano, pues son dos cosas distintas. Proviene del griego criminis logos, que significa el tratado o estudio del crimen.
tiene como objeto el estudio netamente a quien ha cometido el delito. En este caso hablamos del criminal. El criminal en relación al crimen mismo, sin dejar de lado, ¿no?, de todo a la víctima. Y esto con el objetivo de entender al criminal mismo y sus distintas motivaciones que lo llevaron a cometer el crimen. Existe una marcada diferencia entre criminalística y criminología, ya que la criminalística, como les dije, pues en este caso se basa en las ciencias, ¿no? En las ciencias que nos permite estudiar los indicios, las evidencias. Son ciencias como la física, que forman parte de ello, la química o la biología, que permite esclarecer el delito. Mientras que la criminología se ayuda de la psicología, la sociología o la filosofía para llegar a determinar qué llevó a la persona a cometer el delito. La criminalística investiga hechos presuntamente delictuosos. La criminología se encarga del delito propiamente dicho. La criminalística aporta indicios y evidencias a la identificación de víctimas. Entre tanto, la criminología comprende qué llevó a un delincuente a cometer los hechos. La criminalística proporciona indicios y evidencias en la identificación de los autores y coautores. La criminología intenta atender a las víctimas de un hecho presuntamente delictuoso. La criminalística suministra pruebas materiales para probar el grado de participación de los presuntos autores del crimen. Entre tanto, la criminología busca el control social para evitar el incremento de la delincuencia en la sociedad. La criminalística permite llegar a la verdad de los hechos, mientras que la criminología permite llegar a comprender los hechos en sí. Criminalística, la persona que estudia criminalística es conocido como criminalista. Y aquel que estudia criminología es conocido como criminólogo. Muchas veces se tiene esa idea de que ha venido a ocurrir un crimen en el barrio, ¿no? He visto criminólogos por acá. No, netamente el criminólogo se encarga del trabajo en gabinete, mientras que el criminalista es el que se encarga del trabajo de campo. Y eso lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, ¿no? El criminalista se encarga de realizar pues, el trabajo de campo recogiendo los indicios y las evidencias. Entre tanto, el criminalista también, como peritos, ¿no?, es un equipo multidisciplinario conformado por médicos, biólogos, técnicos necropsiadores, ¿no?, fotógrafos forenses, existen los papiloscópicos, documentólogos, etc. El criminólogo se encarga de realizar el trabajo de gabinete, como les dije, y principalmente está formado por psicólogos y asistentes sociales. Son los que se encargan de estudiar a la persona que ha cometido el crimen, buscar los hechos que llevaron a esta persona a cometer. No es igual decir criminalística que decir criminología, ¿no? Puesto que en resumen la criminalística se centra en el cómo, la investigación en sí, y la criminología se centra en el porqué de los hechos, la razón de los asesinatos. Entonces, más o menos ya con esto vamos cerrando esta parte introductoria para poder diferenciar lo que es criminalística con criminología. Pero existe en este tema que vamos a tratar sobre, netamente hablando de la criminalística, porque nos vamos a meter a estudiar la escena de crimen, los hechos que ocurrieron, que ocurren dentro de una escena de crimen. La criminalística, como parte de una ciencia forense, ¿no?, permite finalmente, la conclusión es llegar a la verdad, nos permite llegar a la verdad. Y policialmente nos ayuda a responder las interrogantes básicas de oro en un hecho delictuoso. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el hecho que conllevó a cometer tal crimen? ¿Dónde se produjo? ¿Es en escena abierta, en escena de campo cerrado? ¿Es un caso atípico? ¿Es un caso típico? ¿Primario, terciario, secundario? Etc. ¿Cuándo fue? ¿Hace qué tiempo ha pasado? ¿O qué tiempo lleva ya el cadáver en la habitación
si es muerte reciente, si ya llevan días, ¿no? Como el caso de la señorita esta del cilindro, recuerdan el caso que ocurrió en la ciudad de Lima hace algunos años. Entonces se llega a determinar que no es una muerte reciente, sino que es una muerte que ya lleva días, el cadáver. Y eso a través de diferentes técnicas que se aplica en el trabajo de gabinete, ¿no? Básicamente en la morgue. ¿Cómo se realizó? ¿Quién lo hizo? ¿Qué instrumento se aplicó para cometer el crimen? ¿Y por qué ocurrió? Entonces, estas son las interrogantes que hacen para llegar llegar a la verdad del hecho delictuoso. Sin embargo, existe la inspección técnica ocular. En la investigación de un hecho delictuoso y de la escena de crimen, ¿no? Se permite llegar a obtener un manantial de información que constituye disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa en descubrimiento y comprobación técnica del delito y de sus responsables. Entonces estamos entrando en un tema judicial, determinar el hecho. Aporta con todos los medios de prueba material para que en el laboratorio de criminalística se analice de manera científica los peritos encargados de determinar las pruebas. La inspección técnica ocular está encaminada a comprobar el estado de las personas, así como los lugares, huellas, rastros dejados y todo tipo de efectos materiales que sean de utilidad para llegar a descubrir la verdad de los hechos. La escena de crimen. Muchos conocemos y hemos escuchado hablar sobre la escena de crimen. Sin embargo, la escena de crimen es muy importante porque forma parte de la información del perito y la pesquisa, por lo que en el lugar donde se ha producido el hecho delictuoso, ¿no? Nos permite llegar a investigar, teniendo en cuenta los principios fundamentales de la criminalística. Hay 7 principios fundamentales de la criminalística que se aplican en una escena de crimen. Y estos principios son el principio de uso. El primer principio se trata sobre el tipo de agente o instrumento utilizado en los hechos delictuosos. El principio de producción. Deja un rastro de evidencias materiales de su participación en la escena. Cuando normalmente se comete un crimen en una escena, no necesariamente de un suicidio, sino de un asesinato, entonces dejan muchas evidencias de parte de los autores. No hay crimen perfecto, sino mal investigado. Y eso es la reflexión final que vamos a llegar de esta conferencia. El principio de intercambio. Existe tipos de intercambio de materiales, pueden ser sintéticos, biológicos, entre la víctima y el asesino y el contexto. Muchas veces se encuentra sangre en una escena de crimen y se atribuye inmediatamente a que es la sangre de la víctima, y no necesariamente es así. Muchas veces en un forcejeo, cuando se está cometiendo un crimen, entonces la persona, la víctima, al defenderse, coge algún objeto o con sus propias manos evita ser asesinado y daña al asesino, ¿no? Al supuesto asesino. Y deja esas huellas, ¿no? Esa sangre, esas huellas, entonces forman parte de la escena y que muchas veces se encuentran y que muchas veces se puede atribuir a que es de la víctima. Sin embargo, al hacer las pesquisas, se da cuenta que se llega a determinar que no es así. Principio de correspondencia y características. En el cuerpo de la víctima pueden aparecer marcas o rastros impresos que delatan el agente empleado en el asesinato, y que no siempre es así. En algunos casos sí, pero en otros no. Generalmente los que cometen un crimen buscan borrar todo tipo de evidencia. De repente hay una discusión, él coge un cuchillo, ¿no? Asesina a la persona, sin embargo él busca esconder el arma. ¿Y qué es lo que hace? Él busca que la persona, hacer que la persona se ha autoeliminado, o ha venido alguien que no es la misma persona y que lo ha matado.
Si has cogido un cuchillo de cocina, entonces lo que hacen es coger una corta uña, por ejemplo, o una tijera, ¿no? Y hacerlo pasar como que hubiese sido el arma del delito. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Se iniciará la reconstrucción en mayor o menor grado de los hechos paso a paso y en el orden y en la forma en que se produjeron cada uno de los fenómenos. El sexto principio es la probabilidad. Tras la reconstrucción de los hechos se procederá al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado variable de aproximación a la verdad. La probabilidad de acierto puede ser baja, mediana, alta o nula. Y esas son las pruebas que se corroboran ya en trabajo de gabinete. Principio de certeza, el séptimo principio y el final de los principios científicos de la criminalística, ¿no? La certeza es la investigación final, donde la investigación finaliza con la valoración cualitativa y cuantitativa de los indicios encontrados en el lugar de los hechos y la correspondencia con el acto criminal. Existen clases, ¿no?, de escena de crimen, ¿no? Y estos son de acuerdo a sus características. Hay dos, pero que se subdividen en tres. Típicos, ¿no?, el lugar de los hechos primarios, donde los indicios y las evidencias se encuentran en la misma área, ¿no?, que es la escena de crimen. Como en este caso estamos viendo una persona, una escena de crimen de una persona que ha consumido alguna sustancia para autoeliminarse, ¿no? Se ha envenenado en su habitación. Entonces es una escena primaria de un caso típico. Así como otra persona que se ha encontrado muerta en la sala de su vivienda, ¿no? Casos atípicos, ¿no? Lugares secundarios. Los indicios y las evidencias se encuentran en lugares distintos con respecto al lugar de los hechos. En este caso, se habla también del lugar terciario, ¿no? Porque se pueden encontrar evidencias relacionadas al hecho investigado, dejado por el autor o la víctima con motivo de desplazamiento dinámico o movimiento. Este es un caso, ¿no?, de lugar de hallazgo secundario, y como podemos ver, esta persona ha sido asesinada en otro lugar y ha sido llevada, depositada en una acequia. ¿Para qué? Para borrar todo tipo de indicios y evidencias, ¿no?, de esta persona. Ha sido arrojada a un lugar, a un río, una acequia donde hay agua, y hacer aparentar de que la persona ha sido, se ha caído al lugar y se ha ahogado. Entonces, del lugar primario ha sido transportado al lugar secundario. Y esto es corroborado, ¿no?, cuando se realiza el trabajo de gabinete, ¿no? Aquí, asimismo, tenemos otra fotografía de un lugar de hallazgo secundario, ¿no?, donde vemos a una persona que también ha sido encontrada al costado de un río, ¿no?, sin signos vitales. Este es un lugar de enlace terciario porque hablamos de una escena en movimiento. Vemos una persona que ha sido asesinada en una movilidad. No sabemos si ha sido en el lugar, ¿no?, exactamente donde se le ha encontrado, o ha sido transportado de otro lugar. Igual en esta fotografía, una persona que se encuentra asesinada dentro del vehículo. Pero también existe el tipo de escena de crimen de acuerdo al tipo de lugar, ¿no? En términos generales existen todos: el campo cerrado, campo abierto. Sin embargo, hay personas que confabulan ambos y lo llaman como escena mixta, ¿no? En el caso de campo cerrado hablamos de una casa, habitación, oficinas, edificios, ¿no? Como en esta fotografía vemos a una persona que ha sido asesinada, ¿no?, en el interior de su habitación. Este es el caso de dos hermanitos, ¿no?, de un incendio que ocurrió en la ciudad de Lima, en San Juan del Lurigancho, producto de una vela que al consumirse comenzó a prender los muebles de la habitación,
¿no? Los niños se habían quedado solos y pues se quedaron dormidos y ya las llamas los abrazaron y los consumieron, ¿no? Es una escena lamentable que ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, ¿no? Hace unos años atrás. Escena de campo abierto, en vía pública, carreteras, avenidas, parajes, plazas, descampados, etc., ¿no? Entonces aquí estamos observando un cadáver que ya lleva varios días de haber sido asesinado. Esto por la descomposición del tejido blando, como podemos observar, que tiene una coloración negruzca, ¿no? Y eso son características determinadas por la descomposición netamente del cuerpo, ¿no? Bueno, escena de campo abierto, vemos también otra fotografía, ¿no? Allá de un menor de edad en un descampado. Y bueno, escena mixta es la que se emplea de ambos casos, ¿no? Se refiere a los lugares como centros comerciales, escuelas, baños públicos, gasolineras, playa de estacionamiento, etc. Esta es una escena mixta en un lugar, como vemos acá, este es un lugar abierto, ¿no? Donde tiene una habitación donde supuestamente ha ocurrido el crimen. Sin embargo, se han encontrado los indicios fuera del lugar de los hechos, netamente. Como podemos observar acá, es una especie de cuchillo de filo encontrado, ¿no? Fuera del aparente lugar de la escena, ¿no? Y esta es otra escena mixta que dentro de un ataque terrorista que ocurrió dentro de una instalación policial. ¿Cómo nosotros abordamos la escena de crimen cuando llegamos al lugar y cómo nosotros tenemos que abordar? Existen tres formas de ingresar a abordar una escena. En principio hablamos de la protección de la escena. Es muy importante tener en cuenta la protección de la escena, con el objetivo de mantener su intangibilidad, ocasionado por el hombre, ¿no? A fin de evitar, ¿no?, que se aumente, se modifique, se altere o se sustraiga. Generalmente la acción del hombre permite esto. Ocurre, y en términos generales, cuando ocurre un accidente de tránsito, generalmente las personas que están por los alrededores llegan y empiezan a sustraer las pertenencias de las personas, ¿no? Entonces ya están sustrayendo los objetos. En el caso de que ocurre también en una vivienda o en un sitio abierto o en una escena con movimiento dentro de un vehículo, ocurre lo mismo. La acción del hombre hace de que se retiren, se sustraigan los objetos de las personas. En caso de una escena de crimen de campo cerrado, generalmente lo que hacen es aumentar los indicios y las evidencias, con el fin de intercambiar todo, de evitar que se llegue a conocer la verdad de los hechos. Y esto modifica pues el trabajo de los peritos que llegan al lugar. En muchos casos se encuentra un arma de fuego que no se ha utilizado para cometer el hecho. Entonces buscan tergiversar, buscan la manera de borrar todo tipo de evidencia dentro de la escena. Conservarla del medio ambiente también es muy importante, porque el medio ambiente permite dos cosas: alterar y destruirlo, ¿no?, por la acción climatológica. ¿Qué es lo que pasa cuando no se protege una escena? Ocurre lo siguiente: un accidente de tránsito en la ciudad de Cusco. Como vemos, las personas ya tomaron posición del lugar. Están sobre las víctimas que están regadas en el asfalto, han tapado la visibilidad de los peritos y son ellos los que han llegado al lugar y han sustraído las cosas, han modificado todo. No basta con el factor climatológico, como vemos que ha llovido al lugar y ha permitido borrar de repente cómo ha derrapado el vehículo, sino que
Sumándose a ellos son las personas que están ahí opacando la visibilidad. Un asesinato ¿no? en la ciudad de Ica, donde vemos que una señora, al encontrar rastro de sangre, salió por la mañana y comenzó a baldear todo y a borrar evidencias, ¿no? Entonces ya está tergiversando, ¿no? La escena de crimen. Y la que viene es incluso un poco más sorprendente, ¿no? Un niño que se ahogó en un charco y vemos las personas que están ahí, los primeros en llegar a la escena, a ver lo que había pasado, y hasta el perro está en primera fila, como puedo ver, ¿no? El famoso Firulais está ahí en primera fila, como parte de los espectadores. Escena protegida. ¿Qué es lo que pasa cuando protegemos una escena? Pasa lo siguiente. Aquí hay una persona que solo puede observar tras la línea de la cinta divisoria. Los peritos ingresan al lugar y ya pueden hacer su trabajo con tranquilidad, a fin de encontrar todos los indicios y las evidencias en el lugar y poder proceder al orden establecido de ingreso a una escena de crimen, ¿no? Igual en este tipo de escena, ¿no? Donde ya se cercó el lugar, ya se protegió, llega la policía y los peritos a tomar las muestras, ¿no? Como en este otro lugar o en este otro. Entonces se protege la escena. Pero hay formas de ingresar a una escena de crimen. No ocurre un hecho en una habitación, ¿no? Estamos hablando de una calle, una dirección, llegan los peritos y empiezan a ingresar. No. Existe un método, un protocolo para poder ingresar a una escena de crimen. Y cumple tres formas importantes, ¿no? Se aplica la aplicación del método seleccionado, la búsqueda, ubicación y numeración de los indicios y las evidencias conforme son hallados, y la perenización de la escena. Esto es lo más importante. Sí, encontramos la escena, efectivamente, había un arma de fuego, había un celular, encontramos un collar, sí, está la escena, perfecto. ¿Pero hay algún registro de ello? No. Entonces, las palabras se lo lleva el viento. Y una imagen, ¿no?, vale más que 1000 palabras. Entonces, es importante la perenización de la escena a través de fotografías, video, descripción escrita y detallada de la escena. Sin embargo, existen los métodos también para poder ingresar a una escena. Si se trata de una escena de campo cerrado, en una habitación, una sala, ¿no?, dentro de una vivienda, generalmente lo que se hace es el método de cuadros, ¿no? Este es el método que se aplica. Se hace una división imaginaria de la habitación, ¿no?, en cuadrantes, y se empieza a abarcar cuadrante A, ubicando todos los indicios hallados, cuadrante B, cuadrante C, cuadrante D, hasta culminar. El método lineal o peine, sobre todo aplicado en escena de campo abierto, ¿no? Se empieza a barrer la zona, son 4 o 3 peditos dependiendo del espacio, donde empiezan a barrer una zona de un lugar, vuelven hasta el otro lugar y así sucesivamente hasta terminar el recorrido general. Y casi muy similar es el método en espiral, solo que empiezas desde el extremo y empiezas a abarcar, avanzar hasta llegar al centro. Generalmente este se aplica cuando la zona caliente o el cuerpo del delito, ¿no?, se encuentra en el centro de un espacio. Se aplica también la ubicación y numeración, ¿no?, de todo tipo de indicio y evidencia que se haya en el lugar. Recordemos que indicio, ¿no?, todo lo que está alrededor es indicio. Si encontramos a una persona con un cuchillo en la mano, ¿no?, muerta, no necesariamente podemos decir, esta es la evidencia de que ya tenemos el cuchillo, entonces este es el arma que ha cometido el delito. No, es un indicio, porque se puede comprobar lo contrario.
Perennización fotográfica: es importante registrar todo lo que encontramos en la escena, como en este caso, ¿no? Un cigarrillo consumido podría ser de la víctima como del victimario. Y aquí detrás de un cilindro hemos encontrado pues un indicio hallado cerca a la escena. ¿Por qué llamamos indicio? ¿Por qué? Porque podríamos decir, ya les vuelvo a reiterar, que podríamos decir que es una evidencia porque es un arma letal, perfecto, pero no está comprobado hasta lograr el objetivo final. Una vez que se comprueba que esta arma ha sido la causante del asesinato, entonces esta arma se convierte en la evidencia. ¿Ok? Perennización fotográfica, ¿no? Del lugar de los hechos. Generalmente es recomendable hacer un plano del lugar, ¿no? Un dibujo panorámico, que nos permite comparar con las fotografías, las huellas de la pisada, si hay casquillos, ¿no? Percutidos o vaina de eyección, si hay papel con manchas de sangre o algún tipo de fluido. Este es un dibujo panorámico de un lugar donde ocurrió un hecho delictuoso, y esta es la fotografía donde podemos observar una toma abierta donde se ven los rastros de fluido, aparentemente sangre, ¿no? Puede ser otra cosa. Un caso donde se cometió un crimen y pues la persona, lo que había hecho, el asesino había ido al mercado y había comprado sangre, ¿no? Sangre de res, y había esparcido por el lugar, ¿no? Buscando borrar todo tipo de evidencia, ¿no? Finalmente, con las pruebas que se hicieron, se llegó a corroborar que no era sangre humana, sino sangre animal. Entonces, lo que quería es borrar todo tipo de evidencia, ¿no? Y aquí está la fotografía de primer plano donde podemos observar, ¿no? Los rastros de fluido o aparente sangre. Indicios y evidencias. Muchas veces, y siempre que escuchamos de un crimen por televisión, hablamos de evidencia. Se encontró la evidencia en el lugar de los hechos. Muchas veces eso puede llevar a cometer errores, porque una evidencia no es evidencia hasta que no se compruebe lo contrario. Y para ello vamos a diferenciar qué es indicio. Indicio es todo tipo de señal que nos indica algo, como su propio nombre dice, indicio, indica algo, lo que puede ser. He entrado a una habitación, he encontrado un cigarro consumido. Pero la persona que falleció nunca fumaba. Entonces ha sido el asesino. El asesino fumó, ¿no? Por los nervios y botó el cigarrillo ahí. Ese cigarrillo es del asesino. Busquen si hay algún indicio de saliva y compárenla, ¿no? Pero da casualidades que antes de que se cometa el crimen, vino un amigo de la víctima, prendió un cigarro, fumó, conversó con él y arrojó el cigarro ahí. Entonces no necesariamente es la evidencia, es decir, que ese pucho de cigarro que está ahí encontrado ha sido del asesino, no, sino ha sido de otra persona. Entonces es un indicio, ¿no? Como una huella, ¿no? Una huella que puede haber sido de alguien que vino a la escena, encontró a la víctima regada de sangre, caminó, pisó de casualidad, salió corriendo despavorido a llamar, a pedir auxilio, y llegó la policía a encontrar y dijeron, aquí está la huella del supuesto asesino. Y muchas veces este tipo de indicios pueden pensar que es una evidencia. Entonces es una persona por el tipo de huella del calzado, se trata de una persona de sexo masculino, ¿no? Que calza 42, 43 y ya, entonces se llega a pensar que es el autor del hecho. Sin embargo, puede llevar a un error. Sin embargo, existen varias clases de indicios, ¿no?
que para eso se las estudian para llegar a comprobar si son los que han cometido, se han utilizado para cometer el hecho. Determinantes, aquellos cuya naturaleza física no es necesario para un análisis completo, ¿no? Y puede ser como huella, ¿no? Arma blanca, arma de fuego, etc. Son indicios determinantes. Indeterminantes, ¿no? Porque su composición y estructura, ¿no? Tienen una naturaleza física. Manchas biológicos, restos de fluidos, electrológicos, etc. Este es un indicio determinante, ¿no? Y este es un indicio indeterminante. ¿Y qué vendría a ser evidencia? Bueno, ya lo hemos estado comentando, ¿no? Ya hemos estado hablando sobre qué es el indicio y qué es la evidencia. Sin embargo, vamos a entrar un poco más profundo. Evidencia es todo aquello que es perceptible y observable que no se puede dudar racionalmente de ello. Es la respuesta de los estudios y o análisis realizados a los indicios, o sea, es real, lo que ya es. Entonces, una evidencia ya no hay duda, ¿no? No hay la menor duda de decir que es el que ha cometido, o sea, es el arma que se ha utilizado para cometer el hecho. Un cuchillo en una mano, ¿no? Que tras las pruebas se ha corroborado y se ha evidenciado que efectivamente es una evidencia. Una persona que se autoeliminó ahorcándose, la soga es la evidencia. Un arma de fuego, ¿no? Y una bala encontrado ¿no? En la persona o en el lugar. Una huella, ¿no? Del supuesto asesino, el arma, la huella de un neumático en un accidente de tránsito sobre el polo de una persona, ¿no? Y el proyectil de arma de fuego. Clases de evidencias, así como existen clases de indicios, también existen clases de evidencias por su naturaleza o su origen. Huellas pueden ser papilares, ¿no? Dactiloscópicas, ¿no? Que son las que están en la yema de los dedos. ¿Y por qué vendría a ser giroscópica? Tengo entendido que ahorita están en mute todos, ¿no? Están escuchando. Sin embargo, va a haber un espacio para hacer algunas preguntas. Giroscópica proviene del griego keiros, que es la mano, scopia, que es el estudio, ¿no? El estudio. Entonces, quiere decir giroscopía, ¿no? El estudio de la mano. Y pelmastoscopía, que es la primera huella que nos sacan a todas las personas al nacer, que es de la palma de los pies, ¿ok? Y papilares es la que agrupa, reúne a todos este tipo ¿no? Existe una profesión dentro de la especialidad de criminalística que es el papiloscópico, que es el que se encarga no solo de las huellas dactilares, ¿no? Sino se encarga de todo, incluso de los surcos labiales. Otro tipo de evidencia, por su naturaleza, los modelados, que son pisadas de personas, vehículos, etc. ¿no? Biológicas, sangre, sementricológicos, saliva, alimentos, etc. ¿no? Entonces, estos son los tipos de evidencias que son hallados por su naturaleza. Además de las toxicológicas, como drogas ilícitas en general, medicamentos, alimentos, venenos, alcoholes, físicos químicos, metales, prendas, incendios, combustibles y derivados de los mismos. Ya hemos visto los tipos de armas, armas de fuego, ¿no? Proyectil de arma de fuego, armas blancas como cuchillos, desarmadores, y objetos contundentes como martillos, piedras, palos, etc. ¿no? Otro tipo de clase de evidencia es por su relación con el crimen, las que se relacionan con el hecho y las que no se relacionan con el hecho. Por su relación con la víctima, el autor y otros, y por su relación con el tiempo, los que se han producido antes, durante y después de los hechos. Existen ciertos procedimientos para el recojo de evidencias, ¿no?
Acá estamos viendo precisamente a quienes son integrantes del equipo forense especializado, con los que me honro en trabajar y cuando hemos hecho un trabajo de campo. Entonces existe un procedimiento para el recojo de las evidencias, ¿no? Y también se compone de 3 operaciones fundamentales: levantamiento, embalaje y etiquetado. Es competencia del personal de criminalística que estamos llegando a la escena de crimen. ¿Cómo protegemos las evidencias? En principio, al recolectar las evidencias, ¿no?, tenemos que sellar las muestras. Utilizamos sellos o algún tipo de aislantes, ¿no?, que permitan cualquier tipo de que permitan cualquier tipo de falsificación de la muestra. El libro de registro de campo, ¿no?, debe registrarse el objeto de la toma, la localización del punto donde se ha realizado. Muchas veces llevamos GPS para marcar el punto, identificar el proceso que la produce, su posible composición de la muestra, calidad tomada, el método de la toma, ¿no?, la fecha, la hora y el momento de la toma. Es importante registrar la cadena de custodia, donde va la firma del que ha hecho la toma, la fecha y hora y lugar, ¿no?, la firma de las personas que han participado, ¿no?, y la fecha de las distintas posesiones. ¿Por qué? Porque la cadena de custodia empieza cuando se recogen los indicios y las evidencias y cuando se encuentra el cuerpo. Pasa a la morgue y de morgue, donde recepciona el encargado de la portería o el guachimán, él también tiene su registro, firma la cadena de custodia y los objetos que son para análisis de laboratorio también pasan al personal del laboratorio y ellos también firman la cadena de custodia. Y así sucesivamente, hasta la entrega del cuerpo final, ¿no?, y todas las pertenencias de la víctima. Hoja de petición de análisis: la muestra irá al laboratorio acompañada por una hoja de petición de análisis. Si es necesario hacer el análisis, ¿no?, o no es necesario hacer el análisis. Envío de la muestra al laboratorio, recepción y almacenamiento de la muestra en el laboratorio, asignación de la muestra para poder ser analizado. Una vez ya en el laboratorio, la muestra es asignada al perito, quien va a ser el encargado, responsable del cuidado y de la vigilancia de la muestra. Perenización de la escena, ¿no? Para eso es importante el registro fotográfico, las filmaciones, los planos, los dibujos que se hayan hecho al momento de realizar la toma de los indicios, las evidencias y del cuerpo del delito dentro de la escena. La búsqueda de indicios y evidencia, ya lo hemos mencionado. La recolección, embalaje y traslado de huellas dactilares y latentes generalmente son encargados los biólogos forenses, los que van a la escena y empiezan a recopilar, ¿no?, estos indicios a fin de preservar las huellas dactilares encontradas en el lugar. Y generalmente para levantar estas huellas se utilizan cintas transparentes especiales, ¿no? No son esas cintas que nosotros tenemos, sino son unas cintas especiales que permiten sacar una copia moldeada de las huellas encontradas en el lugar. El etiquetado de las evidencias: es muy importante registrar todo, ¿no?, en la cadena de custodia, de todo tipo de evidencias que se han recogido de la escena del crimen, así como los indicios. Poner qué tipo de indicios se recogió, si se trata de una huella, si se trata de un collar, si se trata de una correa, de una billetera, qué contenía la billetera, si había efectivo, cuánto de efectivo, ¿no?, etcétera. Todo eso para que se haga un análisis posteriormente. Este es un caso práctico de una escena de crimen que hicimos en la ciudad de Ayacucho, ¿no?, con el equipo forense especializado. Se daba cuenta que hace unos meses atrás, hace 2 meses exactamente, había desaparecido un niño de 7 años de edad aproximadamente, ¿no?, en una zona descampada que se llama Totora, ¿no? Hasta el lugar llegamos y pues efectivamente desde la parte alta empezamos a hacer el registro fotográfico, ¿no? Esta es la toma panorámica del lugar.
Se denunció a la fiscalía sobre el posible hallazgo de un individuo, ¿no? Humano en una sequía de una chacra vecina de la zona de Totó. Entonces, este es el lugar. Como vemos, los pobladores ya alertados del hallazgo, ¿no? Aquí vemos el lugar custodiado por el agente criminalística, quien al enterarse de los hechos, se constituyó el lugar para poder hacer la custodia del sitio, ¿no? De donde estaba la escena. Este es, como podemos observar, la zanja, el lugar donde se encuentra la víctima. Todo tipo de indicios hallados en el lugar tienen que ser registrados, ¿no? Como lo decíamos, ¿no? Todo lo que está en la escena tiene que ser registrado. Por más insignificante que parezca para nosotros, podría llevarnos a conocer la verdad. Restos óseos, ¿no? De costillas, una bolsa de Ricocán y hasta un piso de un vehículo, ¿no? Los números son indispensables porque a través de ellos se realizará la custodia de las evidencias, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta también la codificación que se utiliza. En este caso es AY de Ayacucho, HU de la provincia de Huamanga, JN del distrito de Jesús Nazareno, TV del lugar conocido como Totoría, ¿no? Y la descripción de NN, puesto que todavía no sabemos el nombre de la persona, hasta recién hacer el trabajo de gabinete en la morgue, ¿no? Este es el cuerpo, ¿no?, de la víctima ya expuesta fuera del lugar. Entonces se extrajo el cuerpo y se expuso a la víctima y que pues por los indicios encontrados en el lugar del cuerpo, pues sí correspondería a un niño de aparentemente 7 años de edad, como se andaba buscando, de sexo masculino por las prendas, que no necesariamente pueden darnos corroborar que se trata de la persona del sexo al cual se está buscando. Sin embargo, se realiza luego el trabajo de gabinete, ¿no? Entonces, es importante la fotografía en la necropsia. Quieren ver sangre, me imagino, ¿no? Llegamos a lo más exquisito quizás de esta conferencia, por así decirlo. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de la fotografía en la necropsia de ley? Ya hemos estado en la escena, ya hemos obtenido los indicios, ya hemos registrado el cuerpo y vamos a corroborar. Bueno, en este caso son algunas fotografías de diversos casos que se han trabajado sobre diversas escenas de crimen, ¿no? Como en este caso, un ataque terrorista, ¿no?, en la zona del Braga. En caso necesario y bastante recomendable, se realiza la toma de las placas radiográficas para encontrar algún tipo de evidencia. Como se trata de una incursión terrorista y un enfrentamiento con la fuerza del orden, entonces es necesario realizar una toma radiográfica. ¿Para qué? Para encontrar lo siguiente que podemos observar en esta toma general acá. Son fragmentos hallados al interior del cuerpo. Y acá podemos observar, de una toma general, siempre lo recomendable es hacer unas fotografías de lo general a lo específico, ¿no? En este caso podemos ver, ya aquí encontramos ya el proyectil de arma de fuego, ¿no?, alojado en la parte posterior del torso de la víctima, ¿no? Y ya hallado eso, entonces empezamos a hacer el registro sabiendo que existen fragmentos, ¿no?, de plomo al interior del cuerpo. Se registra la trayectoria del impacto de bala. Es necesario considerar letras y números, como en este caso,
Trayectoria A, trayectoria B, trayectoria C. ¿Para qué? Para guiarnos de las secuencias. Cómo ingresa la trayectoria A, 1A, y cómo llega a esta parte. La trayectoria B, por dónde pasa, y la trayectoria B que se aloja al interior del cuerpo. Esta fotografía que estamos observando en este momento es el detalle de dónde está alojado el proyectil de arma de fuego. Sin embargo, es un error presentar este tipo de fotografías solas, porque esta fotografía no podemos determinar en qué parte se encuentra el cuerpo. Para ello es necesario registrarlo, ¿no? La fotografía con referencia, como en este caso. Estamos observando, ¿no?, el impacto de la bala que se encuentra alojado en la parte de la espalda de la víctima. Entonces vemos que está en este lugar con referencia al cráneo, ¿no?, a la parte de la cabeza. Entonces aquí recién vamos a los detalles, de lo general a lo específico. Esta es otra fotografía, ¿no?, donde podemos observar la vista general con referencia a donde se halla el impacto de bala. Entonces seguimos tomando las fotografías con referencia y después ya nos vamos, como sabemos que está acá en este lugar, nos vamos a tomar el detalle, ¿no?, donde se halla el proyectil de arma de fuego alojado en el cuerpo del individuo. Otro caso, seguimos con el Brain, otro atentado terrorista, ¿no?, de una placa radiográfica y detalle del proyectil de arma de fuego alojado en la parte torácica frontal, ¿no? Él es una persona de nacionalidad boliviana que pues aparentemente se dedicaba a lo ilícito, al narcotráfico, y tras una incursión, ¿no?, un aeropuerto clandestino fue asesinado, ¿no? Vista general del ingreso del proyectil de arma de fuego, ¿no?, y la vista en detalle. Acá vemos a la víctima, ¿no?, con el cuerpo ya expuesto. Igual nos vamos de lo general a lo específico. Acá estamos marcando con una flecha, ¿no?, el código, que es donde se encuentra alojado según la placa radiográfica, y aquí está la evidencia en sí. Bueno, esto sí es una evidencia porque está dentro del cuerpo, ¿no? Y aquí vemos ya los proyectiles expuestos, ¿no?, extraídos y expuestos para la toma fotográfica. Esta es una vista en detalle de aparente lesión por objeto cortante, como vemos a la altura del corazón. Este es un corazón, ¿no?, con la trayectoria que nos indica cómo ha ingresado el arma punzocortante, ¿no?, y el detalle, como podemos ver, cómo ha ingresado y cómo ha salido. Detalles de algunos órganos internos, ¿no? Este es el corazón, como vemos el detalle de un objeto punzocortante que ha ingresado. Se visualiza evidencia ya en el área del ingreso de un estómago. Este es un estómago. Allá de una víctima, es una persona de la ciudad de Huanta, que llegó a la morgue central de Ayacucho, donde aparentemente había sido envenenada la persona, ¿no? Y por ahí decían que lo habían envenenado o él se había tomado, había ingerido de manera voluntaria el veneno. Sin embargo, al principio no había rastro de violencia física en la persona, pero al encontrar, al abrir y exponer los órganos, fíjense en la pantalla y encontramos un detalle acá. Un detalle justo al ingreso de la boca del estómago. Hallamos el detalle encontrado y le tomamos foto. Entonces se trata de que la persona había ingerido, ¿no?, pastillas, ¿no?, con la finalidad de autoeliminarse o suicidarse. Y esta es la evidencia más clara que se puede encontrar aquí, en este cuerpo.
Entonces ya no hay otra cosa más que suponer, solo que sacar las sustancias que se encuentran al interior, llevarlo al laboratorio de biología para poder hacer el análisis y comprobar de qué tipo de sustancia se trata. Otro tipo de detalles de órganos internos, ¿no? La calota, la parte interna del cráneo, para ver si existe algún tipo de fractura dentro del mismo. Asimismo, el detalle del cerebro, del corazón, de los riñones, son importantes. Es muy importante registrar todo tipo de órganos sacados dentro del cuerpo de la víctima. Bueno, ahora sí, me gustaría, de repente, si pueden encender el audio, porque quiero invitarles a jugar al detective, a los Sherlock Holmes. Vamos a hacer unos ejemplos. Doctor, no se le escucha, ¿puede activar su audio? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Ya Ya, activé para que puedan hablar, solo que activen. Los que quieren opinar solo pueden activar su audio para que así puedan opinar. ok, bueno, me estaban escuchando, ¿no? Porque seguro, ¿sí? ¿Me escuchaban antes? Sí, sí, doctor. Yeah, La porque si no, última parte no, doctor. ¿cuál de ellos? La que no estaba activando el audio. No salía el audio. No salía el audio. ¿Desde qué La de parte? jugar al detective. Ajá, desde ahí. Esto sí ya quedó todo claro. Entonces ahora acá, como les decía, vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder relajarnos un poco y vamos a jugar al detective, ¿ok? Comencemos en base a algunas cuestiones que suceden y quiero que ustedes me ayuden a llegar a la verdad, a los Sherlock Holmes. Una mujer estaba en la habitación de su hotel cuando alguien llamó a la puerta. Cuando ella abrió la puerta, había un hombre desconocido. El hombre se sorprendió y dijo, discúlpeme, pensé que era mi habitación. Dio media vuelta y se retiró. La mujer cerró la puerta y enseguida llamó a seguridad. O sea, imagínense que estamos en la situación de la mujer, ¿no? Entonces la mujer cerró la puerta y enseguida llamó a seguridad. La pregunta es, ¿por qué la mujer llamó a seguridad? Ustedes están en un hotel, ven que alguien toca la puerta, abren, es una persona extraña, le cierran, ¿llamarían a seguridad? ¿Por qué creen que la mujer llamó a seguridad? Porque si es un hombre desconocido, doctor, por tomar las medidas de seguridad de la señora, en vista que el hombre no era conocida, era un hombre desconocido, por su seguridad de la señora, llamó a la recepción, ¿no? Para saber quién era. Claro. Porque imagínate, es como decir, por ejemplo, yo me encuentro en el hotel, entonces toca la puerta, abro la puerta y es un hombre, me sorprende, digo, me asusto, ¿no? Y en eso, de todas maneras, como somos de carne y hueso, ¿no? Nos sentimos con una impotencia, con un miedo, el miedo que tenemos, entonces agarro el comunicador y me tengo que comunicarme con el personal de seguridad del hotel. Claro. Para salvaguardar mi integridad física. Claro, está en lo correcto. Yo justamente haciendo esta ponencia, estas diapositivas, me pasó algo similar, les comento. Bueno, en dos lugares, básicamente uno en La Merced y otro en Piura, cuando estaba en el hotel, ¿no? Cuando viajé tengo que estar justo. Entonces, para que en Piura, sí, escucho que alguien empieza a querer abrir la puerta. Y quería abrir la puerta y se escuchaba que quería meter la llave y no abría. Entonces yo, sorprendido, pues decía que, ¿quién va a entrar a mi habitación?
Claro. inmediato, de un solo tiro, jalo la puerta, abro y era un señor que trataba de abrir la puerta. Y le digo, ¿qué cosa hace usted, señor? ¿A quién busca? Y el señor me dice, ¿sabe qué? Me dice, más bien usted retírese de mi habitación. ¿Cómo? Le digo, esta es mi habitación. No, es mi habitación. Señor, usted está equivocado. No, es mi habitación, dice el señor, todo terco, se quiso poner incluso prepotente. Sin embargo, le digo, oiga, señor, ¿qué le pasa? No, o sea, es mi habitación. Yo estoy acá enojado hace 2 días. No es posible que usted venga. El señor mira, fija y dice, ¿qué piso es? Dice, es cuarto. Perdón, me equivoqué. Y efectivamente el señor, su habitación era el mismo lugar, pero un piso más arriba. Y casi lo mismo me pasó en la Merced, ¿no? Pero la historia acá de la mujer, ¿por qué llama seguridad? Básicamente es precisamente por eso. En ese entonces yo no llamé a seguridad. ¿Por qué? Porque ¿quién en un hotel va a tocar la puerta de otra habitación, sino más para asegurarse si está o no la persona ahí? Así es. Entonces es por eso que la mujer llamó. Aló, 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 aló. Sí, ¿cómo está? Puede hablar, compartamos todo. De lo que se trata es de compartir, de dialogar. Si alguien quiere Aló, opinar, ¿me escucha? ¿Me escucha? sí, le escucho fuerte y claro. Buenas noches. También sería bueno precisar de que si es un hotel, se entiende que las personas que van a pernoctar la noche, tiene cada uno su llave. Por supuesto. Entonces el hecho de tocar ya da mucha suspicacia y bueno, pues es obvio de llamar al hotelero, ¿no? También es necesario comentar que, bueno, pues si es una mujer en hospedada, también supongo que está sola, ¿no? En todo caso hubiese salido la pareja y hubiese confrontado, pues no al que ha tocado. Ese es Exacto. un comentario. No, exacto, y me parece formidable. Pasamos al siguiente. Ayúdenme a descifrar lo siguiente. Se dice que un hombre saltó por la ventana de un edificio abandonado y se suicidó. El detective entra al edificio, enciende un cigarrillo, sube al segundo piso, abre la ventana y arroja el cigarrillo, sube a los otros pisos y hace la misma acción. Baja del edificio y le dice a su equipo que de ninguna manera fue un suicidio, sino que se trata de un asesinato. La pregunta es, ¿cómo lo descubrió? ¿Alguien tiene la respuesta? Tal vez en la posición que se encontraba el individuo. No. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? A ver, vamos a leerlo otra vez. Se dice que un hombre saltó por la ventana de un edificio abandonado y se suicidó. El detective entra al edificio, enciende un cigarrillo, sube al segundo piso, abre la ventana y arroja el cigarrillo. Sube a los otros pisos y hace la misma acción. Baja del edificio y le dice a su equipo que de ninguna manera se trató de un suicidio, sino que se trata de un asesinato. ¿Cómo lo descubre? Pesquisas policiales. ¿Hay algún policía por ahí? ¿Algún detective, investigador? Perito Doctor, buenas noches. Buenas noches. La ventana estaba cerrada, no puede verse lanzado al vacío, ¿no? Porque Exacto, quien ha abierto la ventana es el detective que ha ingresado. exacto. Ujú. Hizo lo mismo en la misma acción en los otros pisos, ¿no? Entonces, si la persona se suicida, no es lógico que cierre la ventana. Obviamente. Muy bien. Acá tenemos otro. A ver, esto sí es un poco para pensarlo y colabora, todos participemos. Dos señoritas entraron a un café y pidieron té con hielo. Una de ellas estaba muy sedienta y de inmediato bebió 5 vasos, ¿no? El tiempo que la otra bebió solo uno. Trágicamente, la chica que estaba sentada disfrutando y bebiendo lentamente un solo vaso murió. La otra se mantuvo con vida. Resultó que todas las bebidas que les habían servido contenían veneno. ¿Cómo es posible que la chica que bebió más vasos se mantuvo con vida? ¿Lo Aló, tienen? aló, Sí. aló.
Puede ser que el hecho de estar ingiriendo varios vasos, el veneno o lo que hayan puesto haya sido en pocas, en mínimas porciones de veneno o el líquido que han puesto, ¿no? El hecho de beber varios vasos puede ser que el agua o la bebida refresco haya hecho de que el metabolismo de la persona no sea, pues, haga rápido efecto, ¿no? Mientras que la chica que ha bebido un solo vaso, sí, pues, ¿no? Haya sido más cantidad de veneno y su metabolismo haya pues absorbido. ¿Usted se atrevería a hacer la prueba y bebería los 5 vasos? ¿Y su amigo un solo vaso y ponerle veneno? Dependiendo también el metabolismo, pues, ¿no? De la persona, del cuerpo humano, ¿no? Yo sí me atrevería, ¿no? Si veo que es esto, yo creo que sí, ¿no? Claro. Vamos a volver a ver la pregunta y ahí está la respuesta. ¿El hielo, doctor? ¿Perdón? ¿El hielo tiene algo En que el- ver también? Claro, El exactamente. hielo es ahí. En el hielo, porque disfrutaron su bebida, ¿no? Pusieron un vaso de hielo en las bebidas, pero como una estaba sedienta, se lo tomó, mientras que la otra esperaba, ¿no? Esperaba que se enfríe más, y mientras le contaba su historia, y se derritió el veneno en el hielo y se lo tomó, así como yo voy a tomar mi agüita, pero este no tiene veneno. Y entonces la respuesta es que sí, efectivamente, el veneno estaba en el hielo, ¿no? Muy bien. Observadores, ¿ah? Acá tenemos otro caso. Un hombre es acusado de matar a su esposa. El abogado de la víctima en su declaración final señala que la mujer no está muerta y pide que ingrese a la sala en el acto. Todos en la sala, incluido el juez y los jurados, giran hacia la puerta en espera del ingreso de la mujer, la cual nunca ingresa. Pasan varios minutos y el abogado exclama: prueba que no estás tan seguro que has matado a tu esposa, de lo contrario no me creerías. Después de esa palabra, el jurado emite el veredicto de culpabilidad. ¿Por qué condenan al imputado? Hacen, por ejemplo, al decir que la esposa está viva, van a ver la actitud del imputado que se va a poner nervioso. Y puede que por ahí, al ponerse nervioso, uno cuando se pone nervioso puede exponer la forma de comportamiento o la incomodidad que siente en ese momento. Sí, por ahí estamos. Lo que pasa es que él sabía que había asesinado a su esposa. Entonces era ilógico que él se voltee a ver que ingresaba su esposa, porque él sabía que estaba muerta. Pero los demás sí estaban con la duda, ¿no? Sin embargo, no había prueba de que la mujer efectivamente iba a ingresar, porque ella estaba muerta. Y no había forma de que el acusado pruebe lo contrario. Y nunca ingresó a la mujer. Esto de repente ya lo han visto, es algo clásico, que quise ponerlo acá, ¿no? Bueno, una persona que se encontraba muerta sobre un escritorio, ¿no? Con un arma de fuego, hay una grabadora de cassette, ¿no? De esos que se utilizaban antes. Cuando ingresan los peritos de criminalística, presionan el botón para reproducir la cinta y escuchan la voz que decía: ya no puedo vivir así, y enseguida se escuchó el sonido de un disparo. Tras escuchar esto, el detective señala que no se trata de un suicidio, sino de un asesinato. ¿Cómo se dio cuenta de que no era un suicidio? Aló, Sí. aló. Según la imagen, yo creo que eso determinan por la posición del arma. Porque si uno se va a suicidar, dos cosas: el arma cae, ¿no? O queda pues en la forma que uno puede agarrar el arma. Y en la imagen da a entender pues que alguien puede haber disparado y ha puesto en esa posición, ¿no? De haber colocado el Aló. Porque haber colocado el arma, ¿no? La posición también, la posición Aló. cómo se encuentra también. Uh-huh. ¿Alguien tiene más respuestas? Sí, aló, Yo creo aló. que por... ¿Aló?
¿Sí? Aló. Yo creo que por la grabadora, por ejemplo, usted dice que al momento del disparo, la grabadora deja de grabar y al ser un suicidio, la grabadora continuará grabando, ¿no? No hay lógica que deje de grabar Aló. y que alguien lo pause. Aló. Aló. Ese es un buen punto. Aló. Aló. ¿Sí? Aló. ¿Aló? Es notorio porque si ha habido el disparo, la grabadora seguiría, ¿no? Grabando, pero es bien fácil notarlo porque sería imposible que un fallecido retroceda la grabación al punto del momento del disparo, ¿no? Exacto. Está muerto, ¿no? Seguiría grabando y tendrían que encontrar la grabadora ya incluso en blanco, ¿no? Tendrían que retrocederlo una tercera persona. Ahí sí es notorio, ¿no? Exacto. Entonces nadie en su juicio deja una grabadora y vuelve a retroceder luego del sonido del impacto y para que justo alguien venga, lo encienda y escuche la despedida de la persona, ¿no? Del supuesto suicida. Doctor, pero también ahí la observación de ese dibujo es cuando uno se suicida, la posición del cuerpo, cómo queda y la posición del arma, porque ahí se ve que el arma ha sido puesta. Claro, claro. Sí, básicamente esta es una figura referencial, pero de lo que se trataba en el texto que le mencioné es pues de la grabadora, ¿no? Entonces ahí es donde estaría la respuesta. Pero me parece excelente la opinión y la observación de todos ustedes. Acá tenemos otro, ya casi para finalizar. Un hombre mató a su esposa, la llevó en su auto y la dejó en un descampado. Teniendo cuidado de no dejar rastros ni huellas, luego se dirigió a su casa. A la mañana siguiente recibe un llamado de la policía donde le indican que su esposa había sido asesinada y que se aproxime de inmediato a la escena del crimen. Cuando el hombre llegó a la escena, fue aprehendido de inmediato. ¿Cómo se dio cuenta la policía de que había sido él el culpable? Aló. Sí, Es algo lógico, ¿no? Porque la policía no le indicó el lugar. Así es. La policía claro. no indica y él ha llegado, pues, ¿no? Exacto, esa es la respuesta. Tengo mi 20. Está bien, son bien observadores. Ahora terminamos con esta. Una mujer estaba desayunando en un buen restaurante. Cuando procedía a tomar un sorbo del café, se percata que hay una mosca. Indignada pide al mozo que le cambie por otra taza de café. Después de regresar con otra taza de café nueva, la mujer gritó: ¿qué clase de servicio hay en este lugar? Me trajiste la misma taza de café. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Por la mosca? Claro, o sea, le pide que le cambien la taza porque había una mosca. De inmediato le traen otra taza de café, pero la mujer reclama diciendo qué clase de servicio es este, ¿no? Y me trae la misma taza. ¿Cómo se da cuenta que es la misma taza? Que solo han retirado la mosca. Hay un detalle ahí. ¿Lo tienen? Tal vez por lo que la taza de café está tibia, que ella Fría, sabe, ¿no? ajá, puede ser así. Ya podría ser que también te sirvan otra taza de café, pero el café caliente y te traen la taza caliente. Yo creo que es porque el café estaba azucarado. Exacto. Ujú. Porque ya le había echado azúcar al café. Claro, y por eso se dio cuenta que era su mismo café, pues. Y por eso se dio cuenta. Perfecto, qué observadores, ¿eh? Observadores me habían resultado ahí. Recuerden que no hay crimen perfecto, sino mal investigado. De esta manera doy por culminada esta presentación, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por su participación activa en esta conferencia. Y pues, si tienen alguna pregunta o algún comentario, quisiera que por favor me la hagan saber. Gracias a ustedes y espero sus preguntas. Ya, doctor, muchas gracias. Los que desean hacer las preguntas pueden levantar la mano para así soltarle el audio para que puedan preguntarle.
Sí, estoy llano para escuchar vuestras preguntas. Paul Fankin, ¿podría activar su audio? Ya le acepté. Ya, ahora sí. Hola Paul, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Lo saluda Paul Fanny de acá de la Selva Central. Mi pregunta es, ¿por qué cuánto tiempo acá la mayor parte en el sector de la Selva Central hay muchos asesinatos y no son resueltos? ¿Por qué demora tanto? ¿Qué específicamente de qué parte de la selva central es usted? Pichanaki. Pichanaki. Ah, perfecto. Estuve por ahí también, un hermoso lugar. Saludos para la selva cálida y sobre todo Pichanaki. A ver, existe una fiscalía que es la fiscalía encargada de delitos, que es de la selva central, ¿verdad? Me comentas que hay muchos casos, crímenes, sin embargo no son resueltos todos, ¿verdad? Ajá. Entonces, habría que revisar y analizar muchos factores. En principio, si los delitos son delitos comunes, si son delitos de lesa humanidad, si son delitos de repente, no sé, cotidianos, feminicidios. Y lo segundo sería cuál es el tipo de acción que toma la policía y si tienen un equipo especializado de criminalística No o tiene, algunos de criminalística encargados de realizar las pesquisas y el levantamiento correspondiente. Y también surge por el hecho pues, que la fiscalía no toma acciones inmediatas al momento de ejecutarlas, ¿no? Ahora, si tú me dices que no tiene un equipo especializado en criminalística, pues entonces ese es un factor muy preocupante. Ese sería un factor muy preocupante. Porque normalmente los delitos que se presentan en Ayacucho, en Lima, en varias ciudades, ¿no? Lima, que es una ciudad grande, entonces se trata de resolver en el plazo más breve posible, ¿no? Es importante, doctor, el momento de una escena de crimen, la Policía Nacional que haga un buen parte policial es indispensable, porque muchas veces obvia algunos detalles cuando encuentran los cuerpos. No, es muy importante que se siga el protocolo de levantamiento de cadáveres y de toma de muestras de la escena de crimen. Es bastante necesario que se actúe de esa forma. No podría obviarse algunas cosas o por el hecho de que ocurren muchos asesinatos, ¿no? O por la carga laboral y las personas puedan obviar algunos indicios y para proceder a agilizar esto. O sea, no se trata de agilizar, se trata de llegar a la verdad. Ahora, ¿cómo se estará trabajando en algunos casos? Pues va a depender mucho del personal que actúa, ¿no? Va a depender mucho de ellos. En el caso de nosotros, tenemos que llegar y evitar en lo posible obviar las cosas, ¿no? Como te digo, para eso tiene que existir un equipo multidisciplinario que llegue a la escena del crimen para poder ejercer sus propias actividades. Cada uno ejercer su labor y cada uno serse responsable de sus acciones. Básicamente eso sería. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias a ti por la participación. ¿Tenemos a alguien más, por favor? ¿Alguna pregunta más? Pueden alzar la mano para así. En verdad me hubiera gustado, este tipo de cursos lo he realizado con el CEFOCAT en Ayacucho y hemos hecho talleres sobre levantamiento de cadáveres, ¿no? Lastimosamente, pues hay que adaptarnos a las necesidades de ahora que se está viviendo con esto de la pandemia y utilizar este tipo de conferencias, ¿no? Compartiendo al menos en lo que está para que pueda visualizarse. Sin embargo, me comprometo, ¿no? Por intermedio de CEFOCAP, de la doctora Diana, que más adelante se haga ya con algo más preparado, con una escena de crimen, vía virtual, pero ya con unas maquetas que se puedan utilizar. Lo que sí se hacía presencialmente, pero hacer un curso taller, ¿no? Utilizando este tipo de modalidades.
Espero más preguntas de ustedes, por favor. Tricia está levantando la mano, me parece. Ya le activé el audio ya, doctor. Puede opinar. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, sí. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenas noches. Le hablo desde aquí de Huancayo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si en una escena del crimen pues recogen el indicio principal, que podría ser el arma, pero en el trayecto de llegar hasta, bueno, hasta que se convierte en evidencia, se rompe la cadena de custodia? ¿Perjudica en algo la investigación? Por supuesto que perjudica la investigación, puede perjudicar toda la investigación, porque estamos hablando de un indicio que puede ser la evidencia del hecho que se ha cometido. Entonces, si tú me hablas de un arma de fuego que forma parte del recojo, siempre y cuando esté como parte de los indicios del recojo del levantamiento de cadáver, ¿no? Entonces, se está llevándose como indicio el arma de fuego, que puede ser ocasional del asesinato o del crimen cometido, y que en el camino se pierda, entonces es prácticamente borrar evidencia, y ahí sí existen responsabilidades sobre la persona que es la encargada de custodiar ese tipo de indicios, ¿no? Que puede convertirse posteriormente en evidencia. Entonces, ese es un delito, y que es contemplado también en el nuevo Código Procesal Penal. Y eso conlleva una acción penal. Ese es un delito grave. ¿Alguien más? Por ahí, por favor. Si alguien más va a hacer alguna pregunta o alguna acotación, que levante la mano para soltarle el audio.